Yo muchas veces le digo que en Rusia existen un montón de autores y que todos hablamos de Dugin acá cuando hablamos del pensamiento ruso tradicional, profundo. Y cuando vos hablas con los rusos ya te dicen, acá tenemos un millón de tipos como Dugin. ¿Por qué ustedes tanto hablan de Dugin? Bueno, uno de ellos es Mijail Deliagin. Deliagin tiene otro perfil, pero es un autor muy importante, muy influyente. Es un economista, obviamente es ruso, analista político y es diputado de la Duma. Es una figura pública desde hace muchos años, hace décadas, con gran presencia en los medios rusos y en los sitios de análisis estratégico. Eso me parece que es lo que es interesante. Es director del Instituto de Problemas de Globalización. Eso es un think tank ruso, es columnista habitual en otros medios rusos que siempre tienen una característica, son críticos con el liberalismo global y el atlantismo. Su línea de pensamiento, yo ahora voy a explicarles una nota que resume algo que nos parece de mucho interés también para nosotros los argentinos, que es el tema del Reino Unido, pero por eso les estoy diciendo primero la introducción para que sepan quién lo dijo y qué significado tiene esto, ¿no?, dentro de Rusia. Tiene una línea de pensamiento frontal de crítica hacia el capital financiero especulativo. Acuérdense que él es economista de raíz y considera que la globalización liberal destruye los estados, destruye las culturas y destruye las soberanías. El capital financiero vive del caos, no del desarrollo, plantea Delaguín, y ve a la City de Londres como el núcleo del parasitismo financiero global. Creo que con todo eso ya debería caernos bien, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir viendo un poquito más. Tiene una visión imperial del poder, no es liberal ni nacionalista ingenuo, y parte básicamente de una premisa dura que es que el mundo se organiza a través de imperios o colonias, o civilizaciones, si les gusta. Los estados débiles no sobreviven. Recuerdo la primera lección de la geopolítica. No importa si está bien o está mal. No importa si moralmente nos gusta o no, si lo aprobamos o no. Hablamos de intereses y por qué se hacen las cosas. Después cada uno es libre de hacerlo por otras razones, pero acá hablamos de cómo se mueven los estados. Entonces algunas afirmaciones son de absoluta crudeza, como que los estados débiles no sobreviven, pero eso no quita que sea verdad. Sobreviven los fuertes. Hay una especie de darwinismo entre los estados que está anidado en el pensamiento de Laín y en toda esta corriente de pensamiento ruso. Y por eso es interesante también entender cómo operan los rusos y de alguna manera cómo opera Trump. Respetan a los fuertes y no respetan a los débiles. O sea, eso no es humano, eso no es cristiano. Sí, está bueno, bárbaro, pero eso en otra etapa, cuando podamos cambiar un poco el perfil de este mundo, tal vez lo podamos discutir. De momento, esto es lo que está haciendo que se tomen las decisiones. Entonces, como decíamos, defiende los estados fuertes, el concepto de un estado fuerte, de espacios de civilización amplios. Y una vez es un llamado, otra vez un llamado telefónico para lo que es Iberoamérica. O construimos rápido un espacio civilizatorio amplio, o vamos a hacer de los estados que no sobrevivan. No hay estadios intermedios en el mundo que se está viniendo. Es el enésimo llamado que hacemos de este lugar, en general llamados que caen, podríamos decir, en el vacío más absoluto. Jamás escucho un político que hable de estas cosas, tal vez alguno de tercera línea en importancia, no porque sea menos que otro, pero sí en popularidad o poder. Pero entre los políticos de primera o segunda línea no hay uno que siquiera les interese el tema. Y destaca la necesidad de la soberanía económica y cultural. Rechaza entonces, como consecuencia de esto, el progresismo cultural de Occidente. La destrucción de la familia considera que no es casual. La ingeniería social es básicamente una herramienta de dominación, cosa que no se enseña en ninguna facultad, en ninguna carrera de nada. Nadie habla de ingeniería social.
se lo califica como teorías conspirativas, no son académicas, entonces no se habla, no se pueden probar. Claro, obviamente, ¿cómo vas a probar estas cosas si están hechas para no ser probadas? Su crítica en realidad, como decíamos antes, no es moralista, es funcional. Y él considera entonces que sin familia no hay reproducción social, sin identidad no hay resistencia política. Entonces no es un romántico, no es un nostálgico de otras épocas, ni siquiera es alguien que cree que lo manda Dios para hacer esto. Es un pragmático. Te dice, si no tenés una familia, simplemente no hay reproducción social, ese Estado se muere. Si no tenés identidad, ¿qué resistencia política va a haber si no tenés conciencia de lo que sos? Él también habla del capital financiero que se enfrenta al capital productivo más el capital digital. Y de ahí es donde se entiende una cierta lectura comprensiva hacia Donald Trump, no desde lo ideológico. O sea, no es que dice que está bien Trump, en eso me siento que me estoy mirando en un espejo, sino desde lo estructural. Y eso es lo que a veces cuesta entender. No es que Trump es bueno, no decimos que Trump es bueno. Hablamos de hechos consumados. Él también opina que Estados Unidos es un Estado nacional en decadencia, pero que todavía conserva la racionalidad, y que Gran Bretaña es un actor imperial, pero sin base material, sin base productiva, para ser más preciso, y que depende básicamente del caos. Es un Estado que genera y vive a través del caos. Así ha sido la historia británica desde siempre. Y por eso considera al Reino Unido, fíjense qué curiosidad, más peligrosa que los propios Estados Unidos. Es más coherente estratégicamente que los Estados Unidos y además, y lo más grave de todo, yo diría, históricamente es experta en los procesos de ingeniería social, cultural y hasta en lo que es la cuestión colonial. Ya les aclaro que Delagui no es alguien que escribe para agradar, escribe para advertir y para decir lo que piensa. Es básicamente un economista geopolítico, no es un técnico neutral como suelen ser los economistas. Es, podríamos decir, un pensador antiimperialista o imperialista, según como uno lo vea, depende de qué lado. En el sentido estructural, sería básicamente un imperialista no romántico. Es un analista de la política que ve a la política como una guerra sistemática y no como un debate moral. Eso es lo que acá a nosotros en esta región del mundo, no solo en la Argentina, en toda Iberoamérica, nos cuesta muchísimo. Nosotros hablamos todo desde lo moral, nos enseñaron a que la política se hace desde lo moral, aunque nos estafan constantemente desde lo moral. Pero ¿por qué hacen eso? Lo hemos hablado en programas anteriores. Porque de esa manera tapan las cuestiones estructurales que son las que les interesan esconder para poder tomar decisiones sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces te juzgas desde lo moral, te hacen todo un desarrollo moral, quién es bueno, quién es malo, a quién hay que cancelar, a quién hay que apoyar, pero jamás te dicen por qué. Y ese es el problema. Entonces, leer a este autor sirve para entender cómo piensa una parte del establishment ruso no liberal. En la parte que siempre hablamos, la parte dura, los halcones, si a algunos les gusta, los conservadores, cada uno le da un nombre distinto. Este es uno de los emblemas de los pensadores más duros, podríamos decir, y que aborda esto no desde la matriz filosófica, como hace Dugin, sino desde la matriz productiva, eh, podríamos decir material, donde va a pesar más las estructuras que el pensamiento. O sea, Dugin busca la validez más moral de una idea. Delagui no, Delagui te habla simplemente del poder y de los hechos, de la forma más cruda posible. Uno es un actor político y el otro es un pensador. Esa es una diferencia. O sea, ambos son pensadores, pero es un pensador filosófico. Eso es lo que los distingue, tal vez a primera vista, podríamos decir, ¿no? Básicamente con él entendemos
la lógica cruda del poder, no del discurso. O sea, es lo que pasa de verdad y nos permite de alguna manera detectar los miedos reales del bloque euroatlántico. Él escribió una nota cuya tesis central es básicamente que está emergiendo un nuevo imperio británico desde las ruinas de Europa, algo que a nosotros nos debe interesar de sobremanera, porque nosotros tenemos, vuelvo a recordarles a mucha gente que parece que lo olvida, parte del territorio, un 25% más o menos del territorio argentino está en manos británicas, está ocupado por la fuerza, y sin embargo tenemos un gobierno que cree que son amigos nuestros, socios y amigos nuestros, y una oposición que se hace la distraída porque, bueno, porque no quiere desafiar a los verdaderos dueños, parece, de la Argentina, o a uno de los socios dueños de la Argentina. Allí dice que Ucrania cumple el rol de una nueva India transitoria y el objetivo final es una Europa, y esto sí es lo que creo que va a llamar bastante la atención, es que Europa va a ser convertida en una unión de eurocalifatos. Ahora voy a desarrollar todos estos temas para que se entienda qué es lo que está tratando de decir. Los políticos occidentales, básicamente, dice Delaguín, no deciden absolutamente nada, son apenas testaferros mediáticos de estructuras supranacionales informales. También le escribe que Occidente actúa en forma racional y no ideológica, a pesar de que nos llenan de un discurso ideológico. La realidad es que son bastante racionales y para entenderlo, para entender qué quiere Occidente, qué hace Occidente, hay que mirar los intereses y las acciones y no los discursos. Eso es lo que venimos repitiendo de este espacio. No se crean todo lo que escuchan no tiene importancia. Fíjense básicamente qué es lo que hacen. También él dice algo que creo que vamos a coincidir todos, que los líderes occidentales son elegidos por básicamente un par de razones, porque son estúpidos y controlables o porque son dependientes de un material comprometedor. En ese caso no serían estúpidos, pero pueden ser chantajeados. En definitiva, siempre son controlables por el verdadero poder. Muchas veces, a veces uno intenta entender lógicas en la forma de actuar de muchos políticos. Dice, ¿cómo se les ocurre hacer tal cosa? Y empezamos nosotros mismos a elaborar teorías muy traídas de los pelos para justificar y simplemente a veces la única forma de entender y justificar lo que están haciendo es pensando la verdad, que son estúpidos. O sea, no les da para más. Y están ahí porque los pueden controlar y son como títeres, no porque sean capaces. Nosotros creemos que cuando hablamos con un legislador, con un ministro, con un presidente, estamos hablando con un cuadro político de primer nivel, porque por algo llegó a eso y vos estás acá. No, 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 esto funciona, nos dice Delaguín, y creo que tiene razón, con un sentido inverso. Esa gente, básicamente, es idiota, pero es manipulable y obedece a lo que le dicen y no cuestiona. Entonces es el candidato perfecto para ponerlo en ese puesto. ¿Qué quieren que ponga? Alguien que piensa, que es honesto, que es autocrítico, que, que no miente, que quiere las cosas lo mejor para la sociedad y no para el que lo puso ahí. Obviamente que no van a poner a ese, van a poner al idiota cómplice o al otro que por ahí no es idiota, es inteligente, es alguien con capacidad, pero tiene algunas perversiones guardadas, por ejemplo, en el placar, que es preferible no sacarlas a la luz. Entonces, con eso saben que se va a poder comportar bien, porque cuando se haga un poco el loquito, tienen de dónde agarrarlo. Por otro lado, él cree y plantea que la función principal de los líderes políticos en Occidente es bloquear las estrategias inconvenientes y manipular la opinión pública. Dentro de esto, él cree que también el rol central lo tiene el Reino Unido, que el Reino Unido es hoy el actor más activo, reflexivo y peligroso del sistema global. La década actual, la del 2020, marca básicamente la fragmentación del mundo en macroregiones. Eso es otra de sus tesis coincidente con los espacios civilizatorios. Él habla de una guerra entre especuladores financieros globales
y una alianza entre el capital productivo y el capital digital. Es un poco lo que vemos con Elon Musk y Donald Trump. Uno representa al capital productivo y el otro precisamente a la alta tecnología. Los especuladores del otro lado, que los ponen en otra bolsa, necesitan inestabilidad y promueven la desintegración de los imperios. Después le podemos poner algún nombre propio, ¿no? Y el capital productivo, a contrapelo de los intereses de los especuladores, lo que necesita es estabilidad, territorios amplios y normas uniformes para poder producir, obviamente. Tiende entonces naturalmente a formas imperiales. Los rusos les gusta mucho hablar de esta manera, porque ellos se consideran a sí mismos como un imperio, China como un imperio, la India como un imperio, o tal vez para que sea mejor para el paladar nuestro, a grandes espacios civilizatorios. Es lo mismo, porque nosotros tenemos en mente, esto vuelvo a aclararlo, el concepto de imperio, del imperio británico, el imperio depredador, y ellos tienen un concepto de imperio como un espacio sociocultural integrador, sociocultural y político integrador con ciertos patrones homogéneos y de grandes espacios. Entonces, tengamos cuidado con esto porque hay una confusión cuando usamos la palabra imperio. La palabra imperio tiene dos significados distintos y por eso a veces no se entienden y si las traducciones son medios literales o no se aclara eso, no tenemos más gimnasia en entender cuando habla uno u otro qué está tratando de decir, tendemos a confundir las cosas, porque si no decimos como este hombre eh, reivindica un imperio, si el imperio es el Reino Unido con sus colonias y lo quiere combatir, porque en realidad él está hablando de otra cosa, él está hablando de lo que es Rusia como civilización contenedora, donde hay cerca de 2 centenares de nacionalidades viviendo con relativa armonía dentro de ese espacio. Siempre, por supuesto, en todos lados hay conflictos, pero tiene una visión integradora, a diferencia de las visiones disolventes. Él apoyaría, por ejemplo, una España unida y no una España donde vayan los vascos por un lado, los andaluces por el otro, los catalanes por el otro, los gallegos por el otro. Es básicamente esa es la concepción que se habla de imperio, aunque bueno, España hoy es muy chica para ser considerada un imperio, lo ha sido en otras épocas. Y él también plantea que Inglaterra se ha transformado en el núcleo financiero de Occidente y que Inglaterra es hoy él define con estas palabras, boutique, una boutique financiera global tras desindustrializarse en los años 90. Él dice que Londres abandona finalmente porque no tiene condiciones para competir el proceso industrial en los años entre los 70 y los 90 y se reconvierte en un gigantesco especulador. Su poder real entonces se basa en la City de Londres y no en el gobierno formal. Ese es el verdadero poder del Reino Unido. El Estado británico, en realidad, para Delagin, es una simbiosis entre la City, la corona y los servicios secretos, de los cuales, en realidad, solo la City es la que conserva la capacidad de regulación y de control en energía, el que tiene el capital, la capacidad intelectual operativa y la tecnología y el cambio de poder. Básicamente, la tecnología, cree él, que favoreció primero a los especuladores durante el colapso soviético, básicamente lo que hablamos del capital financiero, que lo llaman los especuladores. Ellos fueron los que se beneficiaron primero por los avances tecnológicos, consiguieron aumentar mucho su rentabilidad y eso generó paralelamente un capital digital. Son las nuevas tecnológicas que conocimos, que coincide en intereses, curiosamente, el capital digital con el capital productivo y no con el especulador financiero. De ahí surge entonces esa alianza que yo mencionaba al principio entre Donald Trump y Elon Musk. El capital tecnológico por un lado y el capital productivo por el otro. Esos dos factores se unen ante un enemigo común, que es
el especulador, como lo define. El especulador, que es aquel que no produce absolutamente nada y solo es un intermediario. El que gana con la financiación, el que gana con los intereses, el que gana con el negocio de la deuda. Los otros, a su manera, producen unos bienes tangibles y otro conocimiento y bienes tecnológicos, podríamos definirlo así. Entonces, la victoria de Trump generó a nivel económico una derrota de los especuladores financieros, es decir, de los globalistas, y a nivel geopolítico una derrota de los colonialistas británicos. Entonces, él plantea que ahora el control ya no necesita el dinero. Y esto también es lo que enfrenta, lo estamos pasando muy por alto, pero bueno, en algún momento lo podemos desarrollar un poco más. Pero la tecnología tiene la capacidad de generar su propio capital, no necesita la intermediación financiera y es más, amenaza algo muy importante que es el monopolio del dinero. El capital financiero se basa en el dinero. La tecnología genera su propia forma de dinero, no dependiente de capital financiero. Y esto los lleva a una política obviamente de colisión, porque el verdadero poder del capital del dinero precisamente es el dinero y la tecnología les está arrebatando ese poder. El control entonces ya no pasa por el dinero en sí, sino por el que maneja el algoritmo. Esto lo sabemos todos los días. Y eso permite también la manipulación emocional, la ingeniería de la conciencia, y los especuladores entonces empiezan a entender que no tienen futuro en el nuevo mundo que se está gestando. ¿Cuál es la solución entonces que encuentran según Delahaye? Bueno, forzar a la humanidad a volver a una edad oscura. Una edad oscura no me refiero a la edad medias, a la baja edad media sobre todo, sino me refiero a la idea de la oscuridad, ¿no? Para eso hay algunos elementos que le permiten hacer un reinicio del sistema. Entre esos, la destrucción de la familia y con la normalidad discriminada, donde cualquier cosa es una forma de familia, es decir, lo que se está haciendo entonces es destruir la verdadera familia, y lo que él considera el fraude verde que se utiliza para liquidar paralelamente a la industria. Esa es la lucha de poder que a veces hemos abordado desde otros ángulos. También dice que hay una política adicional que es la gran migración de los pueblos que degrade el capital humano. Gran Bretaña entonces, según él plantea, impulsa el islamismo radical como herramienta coercitiva, una estructura política futura de los territorios destruidos. Sobre eso, ¿qué es lo que él plantea? Se construirán califatos que van a estar cultural y políticamente orientados a la City. Por eso podríamos decir que el Reino Unido vive financiando esos grupos extremistas, que ya lo sabíamos desde antes, pero él le agrega un objetivo más profundo, no es solo para hacer ruido en Medio Oriente o para desestabilizar a Rusia o China, sino básicamente para destruir Europa. Esto coincide con muchas de las versiones que ustedes habrán escuchado de los propios europeos, que son tildados de derecha. Bueno, Delahaye lo plantea desde Rusia y va a plantear por qué esto le preocupa. Él dice también que esos califatos serán funcionales al Imperio Británico y lo mismo tiene que ver con el proyecto del Gran Turán en Eurasia. Londres de esta manera estaría imponiendo su control a Bruselas a través de mecanismos financieros, políticos y culturales no visibles. El objetivo básicamente de Londres es debilitar a la Unión Europea, pero no solo eso, sino van más allá y lo que buscan es reconfigurarla estructuralmente, despojándola de identidad, soberanía y cohesión. En el marco de la transformación de Europa, lo harían en una suerte de eurocalifato islámico, que
que no es presentado como un fenómeno espontáneo ni humanitario, sino básicamente como una ingeniería política deliberada funcionar al poder. Antes que se me ponga nervioso algún amigo chií que tenemos, este modelo excluye al Islam chiita, básicamente porque este Islam mantiene vínculos con Rusia y con China. Todos sabemos los vínculos de Irán son con Rusia y con China, y el mundo chií en líneas generales es un mundo que hoy analiza un poder compartido y que integra a los BRICS. ¿Cuál es el complicado? Es el Islam suní radicalizado, no todo el Islam suní, porque también consideramos que los suníes son la mayoría, pero sí los radicalizados, los famosos yihadistas, los que salen a matar gente, esos mismos que son los enemigos mortales de los chiíes. Esos serían los que tomarían el poder en Europa, según este planteo. Algo parecido, si vamos a lo que pasó en Siria. ¿Mm? Ese sería más o menos el modelo. Un al-Baghdadi europeo comandando Europa. Eso es lo que están previendo los autores rusos. De esa manera, el Islam suní reaparece como una herramienta de control social y fragmentación junto con un disciplinamiento político que es incompatible con cualquier otro eje como el euroasiático entre Moscú, Teherán y Beijing. O sea, no hablamos de un Islam homogéneo, sino de un sector, el grupo yihadista, que terminaría siendo el empujado en Europa a tomar el poder. Londres busca dominar en realidad Bruselas, como decíamos, sin ocuparla formalmente. No tiene tampoco cómo ocupar formalmente. Entonces necesita mano de obra barata, como algún otro país de Medio Oriente que también sabemos que tiene tácticas por el estilo. El proyecto entonces del califato es un instrumento de descomposición europea y no de integración, mientras que el Islam chií va a quedar precisamente excluido de este proceso por su alineamiento con Rusia y con China. Europa entonces sería el escenario sacrificial de una disputa mayor entre el caos financiero que promueven los anglosajones y los estados civilizatorios euroasiáticos. Es la misma conclusión a la que venimos llegando nosotros, hay veces, otra vez lo aclaro desde otra óptica. Estados Unidos en esta ecuación, piensa Delaguín, que ve a China en realidad como un poder económico, pero en realidad Inglaterra lo ve como un enemigo existencial. Entonces, que el verdadero enemigo, aunque esto después no aparezca en los documentos oficiales, obviamente, el verdadero enemigo para la alianza de poder que encabeza Donald Trump es el Reino Unido. Y eso explica muchas de las cosas que hoy estamos viendo, como el abandono a determinadas políticas, la cuestión de Ucrania y demás, porque básicamente su principal enemigo es el Reino Unido. China es un competidor más, como decíamos, por espacios económicos, pero tiene una coincidencia. Tanto China como Estados Unidos necesitan estabilidad para su modelo productivo, porque Estados Unidos con esta alianza va a tratar de recuperar el espacio como modelo productivo, a diferencia de lo que pasaría con el globalismo, que van a la desintegración del Estado, porque el caos que estábamos diciendo es lo que el Reino Unido quiere para después poder disciplinar y manejar a través de métodos indirectos. Y Estados Unidos y China además dependen del capital productivo y digital para su proceso, y eso los hace chocar con el financiero. Por otro lado, el Reino Unido, Inglaterra, básicamente, que es quien lo controla, recordemos que Inglaterra es un estado dentro del Reino Unido que somete a sus vecinos, Escocia, Gales, algunos con más ganas, otros menos ganas, e Irlanda. Inglaterra necesita del caos para existir, porque sin un caos, según Delaín, se va a morir estratégicamente. Y ese caos le ha permitido generar Ucrania. Básicamente, Ucrania ha sido, el conflicto, una creación británica. Ucrania es clave, Delaguín nos explica,
porque canaliza el dinero robado hacia la City británica, el dinero que se va robando desde Ucrania y de otros lados también. Financia la supervivencia además británica, dado que bueno, su economía está bastante maltrecha. Londres básicamente, no lo entendamos como un señor con traje y corbata que viene con una valija y se lleva el dinero. En realidad, cuando hablamos de Londres, hablamos de un ecosistema donde se junta la City londinense, los servicios profesionales y las jurisdicciones satélites. Por algo, Londres sigue manteniendo una red de islotes y de islas alrededor del mundo que son paraísos fiscales, porque eso le permite meter la plata sucia de todo tipo de negocios ilícitos que hay en el mundo, que son cientos de miles de millones de dólares, si no billones de dólares por año, en activos legales y transformarlos en respetables. El mecanismo típico es básicamente el mismo: ocultar el origen, que es fraudulento, que es ilegal, muchas veces repudiable, no solo ilegal, y fragmentarlo y convertirlo en activos. Para eso funciona esquemáticamente metiéndose la plata en el circuito del Reino Unido. Esto es, la banca y el sistema financiero, la City británica, la City londinense, a través de transferencias, cuentas corresponsales, fondos, etcétera, va lavando ese dinero. El propio Estado británico admite que la escalada de lavado que impacta al Reino Unido puede ser superior a cientos de miles de millones de dólares por año. Si el propio Estado británico es capaz de admitir eso, imagínense, es el gran lavadero del mundo, el Reino Unido, porque a veces hablamos de las Islas Seychelles y hablamos de otras islas y no nos olvidamos que todo eso terminan siendo jurisdicciones británicas. Hay toda una estructura societaria en el Reino Unido, empresas en papel, registradas, que históricamente tienen flojos controles, porque a nosotros ahora nos estaba volviendo loco Western Union por los pagos que tenemos de YouTube, así que imagínense cuál es la vara donde la ponen. Pero bueno, nosotros podemos ser unos peligrosos lavadores de dinero porque alguien dona $5 en el exterior y nos llegan esos $5 a nosotros, menos los impuestos y los descuentos y las comisiones y demás. Ahora, después esto lo hacen con cientos de miles de millones de dólares y ahí hay mucha laxitud para los controles. Entonces, el Reino Unido encabeza eso y eso le sirve entonces para facturar, recibir pagos, prestar servicios y justificar ingresos. Básicamente, la estrategia oficial británica reconoce que se lava dinero a través y dentro del Reino Unido o de estructuras corporativas británicas. Lo hacen a través de capas de sociedades dentro de lo que es el mismo reino o en la banca offshore. Una empresa le paga a otra, esta le paga una tercera, esta una cuarta, y así con controles legales o vacíos van lavando el dinero. Los contratos son de consultoría, de intermediación, licencias, marketing, etcétera, y todo eso va inflando la cifra para poder hacer el lavado. Los beneficiarios son reales, son bastante opacos, y es difícil saber quién es el dueño legal del dueño real. El propio gobierno explica que la info de beneficiario real es clave y el control o propiedad real muchas veces no coincide con el titular formal. Es decir, hay todo un sistema para ocultación que el mismo gobierno sabe que funciona y de alguna manera lo permite. Las dependencias de la corona y los territorios de ultramar forman esa red histórica británica que se usó entonces para opacar societaria y fiscalmente estos flujos. Incluso desde el gobierno británico se ha reconocido públicamente el rol de la City y de las dependencias en flujos de dinero sucio. Esto también termina luego en inmuebles en el Reino Unido, especialmente en Londres, con la compra directa o indirecta de sociedades. Por eso decimos, uy, qué caro que es Londres. Bueno, porque ahí van a parar los dineros. Por eso el Reino Unido terminó forzado por tratar de mejorar un poco su imagen pública, algunas leyes específicas para atacar el uso de la propiedad inmobiliaria como un
vehículo de lavado. Entonces, fondos, acciones, bonos, estas oficinas, estos centros comerciales, todo esto es parte del dinero que se invierte y se mezcla entonces con dinero legítimo para en ese mix lavar de forma tal que utiliza mecanismos como sobrefacturación, subfacturación de importaciones o exportaciones y de esa manera mover valores en papeles. Hay toda una red de abogados, contadores, agentes inmobiliarios, bancos, compañías de servicios, seguros, etcétera, que no necesariamente todos los que trabajan en eso son corruptos, pero sí trabajan para un sistema de corrupción. Son los que arman estructuras de cuentas, compras, contratos, todo eso que va y viene, no hace que el tipo que está, que es un empleado trabajando en eso, pero el sistema en sí es un sistema corrupto. Y el Reino Unido viene explicitando entonces una línea dura contra aquellos gestores profesionales y arma planes formales para seguirlo. Pero bueno, sabemos que esto es parte del negocio, así que esto no va a funcionar. La City entonces canaliza este dinero porque ofrece básicamente el dinero sucio, entrada al sistema financiero, opacidad societaria, activos de refugio como inmuebles o mercados y profesionales que arman toda esa estructura. Es decir, te hacen todo el combo. Vos tenés plata negra, bueno, ellos lo lavan, la invierten y eso genera también un mercado inmobiliario inflado, eso también genera que un país como el Reino Unido sea una plataforma como es la City con el control de muchos minerales, petróleo y demás. Y uno se pregunta por qué, porque la plata se mueve por ahí. El Estado británico, incluso en sus propios documentos, admite que existe este problema y que es enorme, pero hace obviamente poco porque es su subsistencia, su modelo de negocios. Y esto choca entonces con Donald Trump. ¿Por qué Donald Trump está tan enojado con el Reino Unido? ¿Por qué se peleó con Starmer? ¿Por qué Musk se pelea con los británicos? Porque esto le reduce el apoyo que recibe Estados Unidos. El dinero que se genera en todas estas políticas termina no yendo a los Estados Unidos, sino yendo al Reino Unido. Entonces, el Reino Unido está ganando billones de dólares con la guerra de Ucrania, muchos inclusive dólares que provienen de los Estados Unidos, que se lavan y se meten dentro del mercado británico y que Estados Unidos en realidad ve pasar. Ese es el motivo. Por eso hablo de que no es un tema de moral como se plantea Delaguín, sino habla de temas estructurales. Te dice acá el problema para Trump es que se están llevando la plata a los británicos. El objetivo estadounidense, entonces, es ahora sacar a Ucrania del control británico. Por eso la desesperación, ¿se acuerdan de Boris Johnson cuando iba a detener cualquier acuerdo de paz? Porque necesitan el conflicto, porque el conflicto lubrica toda esta maquinaria. Sacar esto va a hacer colapsar el sistema financiero británico. El problema, según Delaguín, es que Estados Unidos no tiene fuerza suficiente para hacer esto y juega contra reloj. Y eso es lo que más lo complica. El sistema estadounidense, la presión, las terminales británicas dentro del Reino Unido y otros intereses que juegan en contra, con elecciones a medio término, hace que todo tenga que solucionar rápidamente. Y si no se soluciona rápidamente, esto se va desinflando hasta que finalmente el sistema vuelve a tomar el control. El objetivo también británico, por otro lado, es, como decíamos, Europa. Vamos a andar también un poquito en esto. La catástrofe ucraniana era el disparador, la palanca que utilizaba el Reino Unido, que utilizó el Reino Unido para destruir Europa. Recuerden lo que era Europa hace 5 años atrás y vean lo que es Europa ahora y proyecten lo que va a ser Europa dentro de 5 años y díganme si no tiene bastante razón en lo que dice. Para Inglaterra, acuérdense que la Unión Europea significa un rival político, que es el rival más importante que hay. Para Estados Unidos, la Unión Europea es un rival económico. Entonces, sacarle los mercados, sacarle empresas tecnológicas, para Estados Unidos es algo provechoso. Entonces, en este lugar han tenido cierta coincidencia
el Reino Unido y Estados Unidos en destruir Europa continental. Lo que pasa es que después hay un problema entre Estados Unidos y el Reino Unido, que fue el que describimos precedentemente. Inglaterra hoy cree que Europa debe perder identidad y subjetividad. Y esta es la clave, subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Alguien cree que están buscando convertir a Europa en una India continental, en lo que significó la India para el Reino Unido. Pero una India más rica que Ucrania. O sea, si hoy están teniendo grandes ganancias desviando todo eso y quedándose con las riquezas que le quedaban a Ucrania, bueno, intentan hacer lo mismo con Europa. Por eso habla de la India, porque la India era la perla más preciada de la corona británica, nos decían, y la India fue la que sostuvo el desarrollo del Reino Unido para conformarse en una megapotencia. Bueno, ahora intentan hacer lo mismo con Europa. Para eso hay que subyugarla y llevarla al nivel de la India. Esto no significa que Europa necesariamente se empobrezca al nivel de la India, pero sí que va a perder competitividad, que deja sobre todo para dejar de ser un sujeto de decisiones políticas y pasar a ser un objeto. Para eso es lógico, y ahora les pido que vayan haciendo un esfuerzo para ir pensando cómo se fueron dando en las últimas décadas los acontecimientos, especialmente en la última década y media. El ataque a la identidad. La identidad es el blanco lógico, porque esto es lo que convierte a un conjunto de personas de unos otros en algo incapaz de defender sus propios intereses. Pensemos primero, ¿qué es la identidad en términos políticos? Sin mucha sanata ni nada. No, olvidémonos de lo que plantea la psicología de cartón, sino vayamos a lo profundo. Básicamente, es decir, qué somos nosotros, de dónde venimos, qué defendemos, qué cosas estamos dispuestos a negociar, cuáles no, cuáles son nuestros límites. ¿Qué instituciones constituyen nuestra base? La familia, la escuela, la justicia, Fuerzas Armadas, iglesia, la tradición. La memoria histórica que tenemos, los héroes, los traumas, las guerras, las derrotas, las victorias. Y la confianza interna, la idea de que el vecino es parte de lo mismo, que estamos en un mismo barco, y no que el vecino es un enemigo o alguien que me es absolutamente indiferente. Si eso no existe, no hay espacio nacional, o en este caso europeo. Sin eso, la economía puede existir, pero no hay un cuerpo político. Entonces, ¿qué pasa? Se transforma esto básicamente en un mercado sin dirección. Un mercado, un grupo de habitantes, una población que consume, que produce, pero que no tiene identidad propia. Al no tener identidad, lo que se va a producir es la caída acelerada. La fragmentación social termina produciendo una ingobernabilidad crónica. Cuando no hay un nosotros como un sujeto colectivo de acción, empieza lo que nosotros venimos denunciando siempre, y por eso denunciamos lo woke. A ver si vamos avanzando en estos análisis y no tenemos que aclarar siempre lo mismo, pero bueno, creo que es interesante porque como son capa tras capa tras capa que va fijando una idea. Empezamos a ver lo que hoy estamos viendo, y acá pueden pensar si quieren en la Argentina los argentinos, o en Brasil los brasileños, en Uruguay los uruguayos, o en Chile los chilenos, porque van a encontrar muchos parecidos. Empieza la política de tribus, empieza las minorías contra las mayorías, las regiones contra el centro, esa guerra cultural permanente, la deconstrucción, ¿se acuerdan? Y el odio administrado desde arriba, del divide y reinarás. Esto va produciendo un desgaste del Estado hasta que el propio Estado se empieza a volver incapaz de sostener la seguridad, las fronteras y la propia cohesión. ¿Cuán lejos estamos nosotros acá? ¿Cuán lejos está Europa de que esto empiece a pasar? Si es lo que se están quejando todos los días.
Entonces, se produce paralelamente el reemplazo de lo que es un ciudadano por un consumidor. ¿Cuál es la diferencia? Un ciudadano tiene deberes, tiene memoria y tiene límites. Un consumidor no. Un consumidor solo exige prestaciones y entretenimiento y no pasa de ahí. Entonces, cuando una sociedad se transforma en una sociedad de consumidores, resulta fácil manipularla con créditos, subsidios, plataformas y propaganda emocional. Fíjense, una vez más, cómo funciona, por ejemplo, en nuestro país, cómo funciona en cualquiera de los países de la gente que nos está viendo. Eh, Díganme si a través de los créditos, los subsidios, plataformas de entretenimiento y la propaganda emocional no te están manejando. Y cuando entra en crisis, no se organiza nada, simplemente se produce una queja o un estallido. Dígame si esto no se parece a lo que estamos viviendo. Hay además un desarme moral y legal del uso de la fuerza. Un Estado sin identidad duda en defender su propia frontera, duda en expulsar lo que los amenaza y duda en imponer la ley por miedo al que iban a decir. El resultado entonces es que el monopolio de la fuerza, que tiene que estar en manos del Estado, se diluye y aparecen micropoderes, que son clanes, mafias, milicias, redes, grupos de presión, ONGs y como quieran llamar, a todo ese ecosistema que influye en tomar las decisiones. Ya no es el Estado, ya sabemos todos que el presidente y hasta el propio Parlamento son figuras decorativas. Los verdaderos poderes nos dicen están en el mercado, están en la sociedad civil. Mentira, no es el mercado o la sociedad civil. Pongámosle nombre y apellido a eso y vamos a ver que están en otro lado. Esto entonces se produce un vacío espiritual que permite una captura ideológica, porque el vacío en política no existe. Si yo desarmo las tradiciones, entran por esa puerta ideologías importadas, fanatismos, tribalismos, nuevas religiones, sectas, eh, políticas de todo tipo que son destructivas. Entonces, y acá es donde tienen el error los europeos, no es el problema el Islam, no es el problema que esto suceda porque el Islam es lo que permite que se instaure un califato funcional, sino en realidad tiene que ver con que ya las obediencias paralelas y las normas no estatales empiezan a quebrarse y a imponerse. ¿Cómo se rompe la identidad sin necesidad de invadir? Eso es lo que el Reino Unido nos enseña a través de lo que Delagin considera la ingeniería social. Esto es destruir la familia porque la familia transmite valores, identidad, pertenencia, límites. Fíjense que a veces cuando uno ve estos chicos que no tienen límites, que no tienen identidad, no tienen valores, porque nadie se los transmitió, porque no hay familia. Y si la familia se termina atomizando, el Estado y las plataformas intentan ocupar ese lugar. Pero ¿qué pasa? Se desarrollan individuos sueltos y no comunidad. Entonces no se piensa en conjunto, sino se piensa en yo. Reescribir la historia y culpar permanentemente el pasado es otro de los problemas. Y fíjense si eso no nos atañe también a nosotros. Si el pasado, en definitiva, es solo de crimen, de vergüenza, nadie defiende su propia nación, nadie se sacrifica, nadie cree que valga la pena ya preservar nada. Básicamente la culpa es un arma que neutraliza cualquier impulso de defensa. Y esto también lo estamos viviendo nosotros. Y eso también lo ha vivido Europa, porque el mecanismo, la herramienta, como siempre decimos, es la misma. Lo que cambia es el actor y la circunstancia, pero se utiliza la misma técnica. Y dentro de este cuadro se entiende por qué Soros empuja la inmigración masiva, porque la migración masiva sin integración real no es algo deseable. ¿Por qué? Porque cuando la migración se hace en abstracto,
se combina esto en volumen, velocidad, falta de integración, porque no hay tiempo, no hay ganas, no hay formas, no hay mecanismos. Se generan enclaves culturales y luego choques con las normas que ya están establecidas, las normas históricas. Y esto va a generar dos efectos. Por un lado, una baja cohesión y por otro lado, la aparición de comunidades cerradas con autoridades propias. Por eso en Europa se quejan de la Sharia, porque obviamente se está resquebrajando todo. También de la mano de esto viene un proceso de desindustrialización y dependencia energética tecnológica. Sin industria, que es lo que pasó en Europa, es lo que pasó en nuestra región, lo que está pasando en Europa, porque las industrias se fueron, porque los negocios de los especuladores era fabricar en otros lugares que era más barato, se pierde la soberanía, no hay empleo estable, no hay autonomía tampoco en defensa. Fíjense el problema ahora que tiene Europa porque no tiene autonomía en defensa. Imagínense que Argentina tiene el mismo problema, por eso tiene las Malvinas ocupadas. La gente se vuelve entonces más manipulable, depende del Estado o del crédito, del subsidio, de la dádiva para sobrevivir. Los medios de comunicación ponen su granito de arena. La identidad no solo se va a destruir por las leyes, se va destruyendo, y creo que esto es lo más grave, por la agenda mediática, el entretenimiento degradado, la polarización dirigida y los algoritmos que premian, abran TikTok y después me cuentan, o los shorts de YouTube o lo que se les ocurra, y van a ver algoritmos que premian impulsos básicos de miedo, odio, deseo. Eso básicamente convierte a la población en un rebaño activo. Perder la identidad vuelve entonces esto en un sentido. Lo vuelve en lo que el autor, y esto por ahí es bueno aclararlo, de Laguín no dice que Europa mañana va a ser el ISIS. Es más frío y más racional el pensamiento de Laguín. Él lo que él plantea es que si Europa pierde la identidad de la autoridad, si hay enclaves crecientes dentro de Europa, con normas distintas, si el Estado renuncia entonces a imponer su cultura legal, la estructura política futura puede parecerse a un califato en el sentido de una ley paralela, una autoridad comunitaria religiosa, una obediencia transnacional, una coerción social interna y un Estado formal quedando como una administración impotente. Y en eso, en su lectura, sería funcional a un poder externo que opera con élites financieras y redes, ¿no? Básicamente, entonces, Europa no se cae por la pobreza, cae porque en realidad deja de saber quién es y por lo tanto deja de saber qué tiene que defender. Vuelvo a decir, tomemos los paralelos con lo que pasa acá. Acá no tenemos el problema del Islam, acá se inventan otras cuestiones, los pueblos originarios, o si no otras minorías, pero el objetivo es el mismo, la destrucción social, la destrucción familiar, la destrucción de las instituciones, la destrucción de la memoria histórica, la destrucción del orgullo. El orgullo que yo siempre hablo, los rusos se pusieron de pie porque volvían a ser el orgullo de ser rusos. Bueno, a nosotros nos han destruido el orgullo de ser argentino, brasileño, chileno, peruano, uruguayo, lo que sea. Simplemente apuntan a eso. ¿Por qué entonces? ¿Por qué vas a pelear? Sin identidad, básicamente no hay fronteras que te interesen, no hay cohesión, no hay voluntad de poder. Por eso es tan grave, lo más grave es cuando te dicen, ay, qué bueno, mi hijo si quiere ir a vivir a Europa. Ojalá le salga porque en este país no tiene futuro. Eso es el fin de todo. Eso es el fin. Cuando la clase media empieza a pensar así y la clase más pobre no lo piensa porque ni siquiera imagina que puede tener otro destino, la situación está muy complicada. Han destruido esa base social que solo se puede reconstruir a partir del orgullo de nuestra propia identidad, y para eso hay que conocerlo, y para eso hay que afirmar los valores tradicionales, y para eso hay que afirmar la familia, y para eso existe también la religión. Para todo eso, que casualmente, es lo que estuvo bajo ataque durante tanto tiempo y sigue estando bajo ataque. Hace décadas que nuestros países tienen la base cultural civilizatoria bajo un intenso ataque.
¿Por qué? Porque hay sectores que quieren precisamente producir eso para luego tomar el control. Las élites inglesas hoy ya han conseguido tomar el control de Francia, España, Polonia y Alemania. Aunque en el escenario alemán hay un problema. El control que tienen es bastante frágil y personalista, depende mucho de Merz y un grupúsculo, y que para consolidarlo necesitan que Europa en general sea arrasada institucionalmente, y en el caso de Alemania necesitan quebrarle su capacidad. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, nosotros podemos dar claves. Fíjense si no fue lo que nos pasó a nosotros. Por eso digo que está todo interconectado, porque el plan es el mismo y probablemente el autor es el mismo. Es endeudar a Alemania al nivel de los países más endeudados de Europa. El problema era cómo apretabas a Alemania, que estaba bajamente endeudada. Bueno, a endeudarla, ya están trabajando en eso. Para eso financiar el complejo militar industrial absolutamente subordinado a los Estados Unidos, una inmigración masiva que no se integre, esto es la clave, y Delaguín calcula que en 3 años, digo, para aquellos que están soñando que esto lo van a ver nuestros nietos, en 3 años va a haber dos caminos para Europa. Una guerra externa al estilo de Hitler, o sea, se rearme, que termine en una guerra con Rusia y básicamente termine en la destrucción, o una guerra interna de un todos contra todos, una especie de caos europeo. Los analistas occidentales Delaguín, que apostaron a un colapso ruso para el año 2030, con desmoralización social e insurgencia interna sincronizada por un ataque externo, lo que están haciendo hoy en Irán. Fíjense cómo la metodología es siempre la misma. Este escenario se cae si Rusia consigue la reorientación hacia la modernización integral y el Estado deja de ser saqueado y actúa en interés del pueblo. Esto es la parte que Delaguín hace como crítica a su propio Estado. Estados Unidos, entonces, dice Delaguín, dialoga con Rusia porque la destrucción rusa fortalecería a China. Esto es otra cosa que ellos calculan, que si Rusia cae, China terminaría absorbiendo todos los espacios que deja Rusia, y esto significaría una China mucho más poderosa de lo que es en la actualidad, y esto sería una catástrofe para Estados Unidos. Esta visión es una que está en Rusia. Por eso vamos a terminar viendo un equilibrio tripartito. Ahora es una alianza de 2 contra 1 hasta conseguir la estabilidad. Luego va a ser un equilibrio tripartito. Para Inglaterra entonces es clave detener este proceso, destruir a Rusia y así generar un caos, y el caos es el hábitat natural de los británicos. El futuro inmediato, entonces, él cree, y esto ya es un mensaje hacia Rusia, es converger en objetivos estratégicos comunes con Estados Unidos. Fíjense qué cosa, ¿no? Todo depende entonces de que esto se puede hacer o no en función de quién llegue a los poderes de decisión. Creo que esto se está refiriendo más que nada a cuando Putin no esté. Y esto podíamos de alguna manera resumirlo como una tesis clara y creo que altamente perturbadora y que nos pone a pensar por fuera de los marcos tradicionales. Europa entonces, según esto, no estaría siendo derrotada por una potencia externa clásica, sino está siendo desmantelada por dentro, mediante la erosión sistemática de todo aquello que la consolidó durante siglos como un sujeto histórico. La pérdida de identidad, es decir, la familia, la memoria, la cohesión cultural, la voluntad política, no aparece como un daño colateral, sino en realidad como una condición necesaria para que se produzca ese sometimiento. En esta lógica, entonces, Londres no necesita ocupar Bruselas ni imponerle gobiernos formales, sino que le bastaría con convertir a la Unión Europea en un espacio administrado, fragmentado y dependiente, incapaz de defender intereses propios y por lo tanto funcional a estrategias ajenas. En Ucrania, la migración descontrolada, la ingeniería cultural y el caos económico serían las piezas de un mismo tablero, y desde esa perspectiva, entonces, la confrontación con Rusia adquiere un sentido estructural y no moral. Rusia, tanto como China y el eje Chi, representan lo que el modelo no puede tolerar, es decir, estados con identidad,
continuidad histórica y capacidad para imponer orden. Por eso el choque no es solo cultural y diplomático, sino civilizatorio. Si Europa cae, entonces no será por la falta de recursos ni de tecnología, según cree Delaguín, sino por haber renunciado a ser Europa. Y si resiste, no lo será por discursos ni sanciones, sino por recuperar aquello que el proyecto del caos necesita para destruir para existir: identidad, soberanía y cohesión social. Y si estas reflexiones y estas líneas nos sirven para entender a nuestra Iberoamérica, creo que también deberíamos pensar porque estamos en realidad bajo un mismo tipo de ataque.